Hola, buenos días amigos de FLC, yo soy Luis Carlos Páramo y esto es FLC Connect, donde cada golpe cuenta una historia. Agradecemos de antemano a nuestros patrocinadores, Monster y Cuatro Latiz Agencia, que sin ellos no sería posible llevar hasta sus hogares este programa. Y pues nada, darles la bienvenida en este hermoso domingo. Y seguimos en nuestro tren de entrevistas que prometimos que íbamos a traerles gente interesante, personajes que tienen que ver con las artes marciales mixtas, no solamente peleadores. Y en esta ocasión la verdad es que es un honor tener a una autoridad del micrófono. Es comentarista, es analista, bueno, tiene un amplio currículum en el tema de la comunicación de los deportes en general. Y me refiero a Rodrigo del Campo, que está con nosotros este día en entrevista. Rodrigo, ¿me escuchas por ahí? Te escucho perfecto, Luis. ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, Rodrigo, de veras es un honor compartir el micrófono contigo. Yo estoy haciendo mis pininos en este rollo de la televisión y las entrevistas deportivas y programas deportivos. Y pues al ver tu trayectoria, la verdad es de que pues sí me cuadro ante ti. Es gente que hay mucho que aprenderle. Y de veras es un honor y que te animes que nos hayas concedido estos minutos para FLC Connect. Oye, Rodrigo, pues vamos a darle a las preguntas porque la gente quiere saber de ti. Fíjate que por ahí, bueno, siempre iniciamos en el por qué te gustan las artes marciales mixtas, pero quisiera empezar cómo te metes al mundo del deporte y si de niño practicaste alguno en especial. Mira, en particular el MMA a mí me gusta porque yo vi UFC 1 en vivo. Ok. La gente se acordará, en México hoy solo es un sistema de cadena de radio que es MBS, pero Multivisión era un sistema de tele no era como antena, no era satélite, era como antena, Sí. que tenía mucho pago por evento en los 90s. Y una de las cosas que compraron en su cartera de pago por evento en los 90s era el UFC, cuando el UFC empezaba. Y yo en ese entonces era cuando más practicaba artes marciales, yo practicaba Kenpo Karate. Ah, ok. Y entonces a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Ver esto de, oye, el de kickboxing contra el de sumo, que fue la primera pelea de la historia de UFC, etcétera, etcétera, etcétera. El ¿No? morbo en su más amplia expresión, ¿no? Así cuando... Claro, ahí me ven en la fila de en medio hasta la izquierda, ese soy yo. Ok. Ahí en mis épocas de cinturón blanco, Ajá. ¿no? Ahí consiguió el buen Emanuel Merlus, que le mando un saludo. La fotografía, para los que digan que yo no que nada, que yo no quise nada, bueno, ahí Ahí estás, con bastante pelo, por cierto. Oye, ¿cuántos años tenías con por ahí? bastante pelo. Yo ahí debo haber tenido como 14 años, más o menos. Órale, estabas altísimo. Hoy mido un 89 y en ese entonces ya medía un 80 y algo. Órale, ok. Por eso te pusieron de lado en la foto, para que abarcaras a todo el grupo Pues así. exactamente. Que lo encuadraras, que cubrieras el flanco. Muy bien. Oye, ¿y después del Kempo seguiste practicando alguna otra arte marcial? Mira, la verdad es que yo me desconecté un poquito de las artes marciales. Yo soy mucho de básquetbol. Jugué básquetbol toda la vida. Se me acabó la carrera llegando a la universidad cuando todos eran mucho mejores que yo. Pero siempre me siguió gustando y yo siempre seguí siguiendo el UFC, ¿no? Ok. Voy a la carrera, termino mi carrera y yo empiezo a trabajar en producción y yo tengo hoy 45 años, yo he trabajado toda la vida en producción de contenidos, ¿no? Desde los 22 antes de graduarme trabajo ahí. A ver, Y platícame un poquito ahí. actualmente, mira, ahí por ejemplo trabajaba con mi papá, que era de oficial de prensa, Ok. ¿no? Ahí en equipo de carreras, porque el trabajo de mi papá es las carreras de automovilismo, ¿no? Ese ha sido como el negocio familiar toda la vida. Ah, ok, qué interesante. Y entonces también te metiste al tema del automovilismo, o sea, en temas de narración, de carreras. No, mira, yo llegué muy tarde al tema de la narración. Yo trabajé toda la vida en producción, me harté de estar del otro lado y yo lanzo un portal de contenidos de MMA que es donde la mayoría de la gente me conoce, que se llama Indiscutido. Ok, sí, sí, Y sí. cuando le empiezo, que ese era yo, el equipo de Indiscutido era yo, y la cartera de Indiscutido era yo, y el esfuerzo de Indiscutido, ahí ven las fotos que hicimos con Caín Velázquez en la Basílica de Guadalupe, Ajá, y todo lo que hacía en Indiscutido lo hacía yo. claro. No había equipo, era yo solito. La gente, como nos fue muy bien, pensaba que era un equipo ahí, era yo solito. Sí, Y sí, sí. por el tema indiscutido, conozco yo a Alfredo Bush, cuando Claro Sports compra los derechos de lo que hoy es la PFL, que en ese entonces era World Series of Fighting. Me ofrecen hacer una audición para ser el analista de la transmisión, me quedo y pues me abrieron la puerta de la televisión, hermano, y a patadas la tumbé y aprendí a ser narrador y aprendí a ser host y aprendí a hacer de todo
y llevamos ya casi 11 años haciendo televisión. Oye, pero esas bases que tomaste en Indiscutido, haciendo todos y cada uno de los papeles que se tiene que hacer cuando tienes un portal, te dio las tablas definitivamente para poder llegar a ese lado de la pantalla y solo dedicarte a esto, ¿no? Sí, no, porque mucho de lo que yo hacía de producción, y tu gente y Emanuel, que lo conoció muy bien, te podrá decir, esas bases me ayudaron a ser Indiscutido, porque aprendes a hacer muchas cosas por ti mismo. Yo aprendí a programar WordPress solito, aprendí a hacer todo ese tema solito, pero yo venía por la carrera y por el trabajo que hacía, porque por ejemplo hacía guiones y hacía reportes y hacía comunicados de relaciones públicas, y yo siempre fui investigador. Okay. Entonces tenía un bagaje como para empezar a hacer esa labor periodística que en ese entonces nos hacía, ¿no? En ese entonces todos los portales eran copiar y traducir notas de Estados Unidos nada más. Sí, exacto. ¿No? Nadie hacía su periodismo, nadie hacía su investigación, que era lo que yo ya hacía. Pero aparte yo traía un bagaje de producción que me permitía, cuando me iba a cubrir una función a Las Vegas, llevar una cámara de video chiquita, ¿no? Una cámara reflex, que le dicen. Ajá. Llevar un tripié, un micrófono, una laptop, y podía hacer entrevistas y videos y contenidos y documentales a placer, porque yo tenía 10 años editando, porque tenía 10 años operando cámara, porque tenía 10 años haciendo guiones, y ese bagaje es lo que hace destacar a Indiscutido. Y cuando llego yo al lado de televisión, lo que sé de Indiscutido, pero también mi bagaje de producción, claro, me ayuda mucho, porque entonces sé cómo funciona una cámara, sé dónde hay que ver una cámara, sé cómo hay que conducir, y yo me empecé a buscar cosas que hacer Indiscutido que me ayudaran a eso, ¿no? Yo quería mejorar mi habla a cuadro, por ejemplo. Sí. Entonces hice mucho tiempo chats en vivo. Ajá. Porque era hablarle a la cámara hora y media, ¿no? Y aprendes porque aprendes. Sí. Yo sé que hay maderas que no agarran barniz, pero aprendí porque aprendí, ¿no? Aprendes porque aprendes. Pues sí, hay que irse puliendo, ¿no? Es lo que estamos intentando hacer en este programa, mi estimado Rodrigo. Oye, vi por ahí una foto anterior a esta, que es donde estás con Cejudo en una entrevista. ¿Eso fue cuando entraste cuando tenías Indiscutido o fue en tu época posterior? Fíjate que estando en Indiscutido, y la foto que ven ahí atrás con Carlos Contreras de Gaspi, con Cristian Tetzpa, se abre el UFC Network en México. UFC Network en México, quienes recordarán, era un esfuerzo de Televisa Networks, era Arte Televisa, y era el canal que transmitía todo el contenido en UFC. Y llega la oportunidad de empezar a hacer colaboraciones con UFC Network, ¿no? La primera, la que venía con Jerry Cejudo, era un programa que se llamaba 1 a 1, donde hacemos entrevistas con las estrellas del UFC, y el otro que veían era un programa de análisis que hacemos entre Carlos, Cristian y yo, que se llamaba Round Zero, ¿no? Y así obviamente terminaron cuando terminó la etapa de UFC Network. Ok. Oye, pues súper interesante, pero digo, la parte más interesante que se me hace es que al final, por lo que estoy escuchando, llegaste a analizar y a comentar artes marciales mixtas, que en realidad sí es tu pasión, ¿no? Digo, porque sé que comentas muchos deportes, entre ellos fútbol y automovilismo, pero creo que sí tu alma se inclina por el tema de las artes marciales, ¿no? Lo que más me gusta a mí es el deporte de combate y el automovilismo, sin duda alguna, ¿no? Y yo sí me di cuenta muy rápido como ¿por qué hice tantas cosas? Porque me di cuenta rápido como analista, oye, si sale este programa del aire y si dejan de pagar los derechos, me voy a quedar sin trabajo. Ajá, claro. No, se viene un poquito de la necesidad. Oye, pero si me hago narrador, entonces puedo aplicar, a mí siempre me ha gustado el deporte en general, para narrar más deportes, para narrar más contenidos. Entonces, con ayuda de varios productores, me echaron mucho la mano, Emilio Reyes, sobre todo, que en paz descanse, Juan Carlos Castellano, que es un gran narrador, un gran profesional del deporte de combate y de la lucha libre, él trabaja para el Consejo Mundial de Lucha Libre. Me ayudaron mucho a empezar a hacer mis pininos como narrador, ¿no? Y empecé a agarrar distintos contenidos que no tenían nada que ver con lo del MMA, pero que podía expresarme y que podía empezar a encontrar una voz como narrador, y después ya llega finalmente la oportunidad de empezar a narrar artes marciales mixtas, tanto en Claro Sports como en el UFC Network, donde hacemos muchas promociones. Y hoy en día, yo ya dejé de llevar la cuenta, pero tengo narradas más de 350 carteleras de artes marciales mixtas. Y en español, soy el único que he tenido el honor de haber narrado una cartelera al menos de las más importantes, de One Championship, de World Series of Fighting, de la Professional Fighters League, de Bellator MMA y de UFC. Oye, Rodrigo, vamos a tener que ir a un corte comercial de nuestros patrocinadores, pero regresamos con este tema que estás tocando en este momento, de los eventos más importantes que has narrado dentro de las artes marciales mixtas, ¿te parece? Amigos, perdóname, Rodrigo, vamos a un corte comercial y regresamos con Rodrigo.
Amigos de FLC, por supuesto tenemos que agradecer a Monster, la mejor bebida energizante que existe y que nos va a estar acompañando en nuestra primera fecha el 31 de octubre en FLC, donde cada golpe cuenta una historia y vamos de la mano de Monster. Amigos de FLC Connect, regresamos aquí en nuestra entrevista con Rodrigo del Campo, autoridad del micrófono deportivo, sin lugar a dudas. Y Rodrigo, me estabas comentando que narraste o llevas narradas más de 350 peleas, lo cual es, bueno, es un número impresionante y te da toda la autoridad y la experiencia del mundo para narrar y analizar pues cualquier pelea, cualquier liga, en cualquier parte del mundo donde se encuentre. Estoy viendo que desde el 2014 tú entras a Claro Video, ¿no? En esta parte de las artes marciales. Entro a Claro Sports, ¿no? Claro Video es un estilo Netflix de Claro Sports, que es el canal de televisión que lo encuentran en toda Latinoamérica. Estamos en 17 países y en más de 40 millones de pantallas. Llego como analista de la PFL y yo empiezo a buscar un poquito de espacio como narrador, ¿no? Tengo la fortuna de que en 2015 hacemos los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y estoy ahí de analista para la lucha, toda la lucha grecorromana estilo libre, para el judo, para el taekwondo y para el karate, porque hubo karate ya en esa edición de los Juegos Panamericanos. Y de ahí yo sigo empujando para ser narrador, ¿no? Y me empiezan a soltar el micrófono en algunas funciones de MMA, en algunas funciones de kickboxing que pasábamos en ese entonces. Y yo me gradué en los Juegos Olímpicos de Río 2016, ¿no? Llego con poquitas horas de narración. Y ahí me sueltan porque necesitábamos gente y ahí termino narrando lucha, judo, levantamiento de pesas, voleibol, básquetbol y taekwondo. Esos juegos los hicimos allá en Brasil y ahí me suelto y ya cuando regresamos de los Juegos Olímpicos de Río, pues básicamente me convierto en el narrador 1 de artes marciales mixtas de Claro y empiezan a surgir oportunidades también en UFC Network, ¿no? UFC Network que en ese entonces tenía toda la cartera de lo que hoy es UFC Fight Pass, el servicio de streaming del UFC, entonces ahí narramos Invicta FC, por ahí me tocaron algunas funciones de Shooto, aunque yo no era el principal de Shooto, Titan FC, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí es como que empieza a llegar el gran volumen de las funciones de MMA que he narrado. Claro. Oye, Rodrigo, quiero hacerte una pregunta específica. ¿Qué es más complicado? ¿Qué te gusta más? Porque una cosa es ser analista, otra cosa es comentar la pelea, y otra cosa es el tema de hacer un programa tipo podcast donde estás discutiendo o estás analizando, pero desde otro punto de vista, las acciones de las ligas de las artes marciales mixtas. ¿Qué es lo que disfrutas más hacer? Fíjate que no tengo algo que disfrute más en particular. Tienes mucha razón en eso, ¿no? Cada rol es muy diferente. Yo creo que la gente siente que cuando los ve en la tele cada rol es igual. Sí, cada ¿no? uno tiene su chiste, cada uno tiene su bemol. El conductor, sobre todo, cuando lo más difícil del conductor es tú llevas la transmisión, pero entonces tú llevas los cortes, tú llevas las lecturas de comercial, tú vas intentando mantener en control a veces a la cabina. Yo narraba y disfrutaba mucho narrar una promotora que se llamaba Naciones MMA. Ah. Y era con Goyito Pérez y con Alejandra Lara, ¿no? Y Alejandra es un poquito callada, entonces como narrador a Alejandra le tienes que empezar a sacar un poco. Y mi compadre el Goyo habla demasiado. Mi Goyo habla muchísimo. Hay que medirle a los dos, ¿no? Pero no se cague. Entonces a mi Goyo de pronto hay que calmarlo. Ajá. Ya le había que sacarlo. Y en ese entonces trabajamos con una televisora que se llamaba Estrella TV, que en 2 horas y media te metía como 40, no es mentira, como 40 cortes comerciales. Entonces había que sacar todos los cortes comerciales. A tiempo. Es muy diferente. Es más relajado ser analista. Ajá. Eso sí, es mucho más relajado ser analista o ser un podcast que ser narrador. Pero Se nos acaba de trabar un poquito la señal. De no sé si ahí me sigues escuchando. Ah, ya volviste, ya te destrabaste, mi estimado Rodrigo. Estabas que te gusta más ser analista, lo disfrutas más. no, es diferente, es el más relajado, Ok. Disfruto todos, me gustan todos, pero es el en el que me siento más relajado porque no tengo responsabilidad.
No, yo llego, me siento, hablo cuando me abren mis espacios y me voy. Yo no mando a comercial, yo no estoy presentando, yo no leo los comerciales ni nada. Es el más relajadito. Oye, y ahora, ¿en qué ligas estás comentando y para qué canales? Digo, aparte de estar en Claro Sports, porque sigues en Claro Sports, Bueno, pero ya tienes otras coberturas, ¿no? sí, bueno, en Claro Sports narro de todo desde hace muchos años, ¿no? Muy Y sobre todo automovilismo y sobre todo otros deportes y fútbol desde hace muchos años, siempre manteniendo MMA. Este es un poquito raro porque es el primer año 2025 que no tenemos MMA en Claro Sports en 11 años, ¿no? Y lamentablemente no se pudo llegar a acuerdo con nadie. Teníamos nosotros One Championship, no nos gusta la situación en la que está One Championship el día de hoy y decidimos, declinamos tener los derechos de One Championship. Y PFL no se pudo llegar a un acuerdo. PFL se quiere ceder el contrato que tiene en Latinoamérica porque está en un canal muy chiquito. No pudimos llegar a un acuerdo y preferimos no tener MMA este año. Entonces en Latinoamérica yo sigo trabajando en Claro Sports. Para los Estados Unidos trabajo en Big Sports, donde hago fútbol y hago por ahí un programa de golpes que se llama The Knockout Room, que son como highlights de las distintas promotoras que tenemos. Y por el momento, porque en español no se ha dado la oportunidad, estoy trabajando para Lux Fight League. Yo hago la transmisión en inglés. Ok. De Lux Fight League, que la hacía Francisco Rivera, que hoy está haciendo ligas mayores y la MLS en los Estados Unidos. Yo estoy haciendo la transmisión en inglés, que es para Bein Sports la primera parte, las preliminares, y para UFC Fight Pass en todo el mundo la segunda parte, la principal. Estoy narrando en inglés junto a Alex Soto. Wow, qué padre. Oye, justo quería preguntarte en esta parte, está bien interesante el crecimiento que a través de medios de comunicación, específicamente de programas deportivos, está teniendo las artes marciales mixtas, o sea, esta cobertura que cada vez es mayor y que es tan importante en México y en Latinoamérica para difundir este deporte. Y ahora con el paso que ha dado UFC específicamente de hacer un contrato multimillonario con Paramount Plus y con CBS, donde ya se va a tele abierta, pues nos marca la pauta también a los medios en México, donde sí es un deporte de un seguimiento importante en cuanto a número de fans y cada vez más practicantes, ¿no? Creo que eso está súper padre, el esfuerzo que están haciendo cada vez más canales por llevar promotoras de todos los niveles y para que tengan una exposición en medios de comunicación, ¿no? Sí, el camino de UFC en Estados Unidos es un poquito raro, ¿no? No están en tele abierta, van a estar en streaming con algunas funciones en tele abierta que ya lo habían tenido en su contrato con Fox, no lo tuvieron en su contrato con ESPN, donde estuvieron muy cerrados. Creo que ahí el gran triunfo es que se deshacen del pago por evento. Sí. Entonces, por una suscripción un poquito no muy cara, Paramount Plus, que existía, yo no sé qué va a pasar en Latinoamérica, yo no sé qué va a pasar con los derechos. Paramount Plus existía en Latinoamérica, lo pueden contratar, pero existía en Latinoamérica. Tenían una base en Colombia, tenían la Premier League, y hace un año, de buenas a malas, cuando empezaron con la fusión que tienen ahorita, corrieron a todos en Colombia y cerraron las oficinas. Entonces, yo no sé si Paramount vuelva a abrir una sede para tener los derechos. Ellos tienen opción a comprar los derechos en todos los mercados del mundo. Eso es otra cosa muy importante de ese contrato, ¿no? O sea, podría quedar alineados para Paramount en 3-4 años los derechos de todo el mundo. Yo no sé qué va a pasar en Latinoamérica. Lo que sí ha pasado en esto es, yo empecé a cubrir el UFC en 2014, en 2012, perdón, en 2012, UFC 148 fue la primera función de UFC que yo fui a reportar. O sea, más de 13 años tienes. Más de 13 años tengo cubriendo el deporte, ¿no? Lo que sí ha pasado en ese entonces es que sí se ha normalizado. Seguimos batallando por encontrar espacios, porque obviamente sobre todo al público y a la prensa mexicana le gusta el fútbol, porque el fútbol te da números y el fútbol te da patrocinadores. Ha sido una batalla constante el conseguir patrocinadores, indiscutido termina cerrando justamente por eso, porque yo tengo mucho trabajo por fuera y yo nunca pude ganar dinero por indiscutido, ¿no? No había patrocinadores, pero sí se le ha forzado la mano al medio mainstream a cubrir más el deporte, ¿no? Y lo ha hecho el UFC empujando, abriendo el Performance Institute, regresando a venir, iban a venir 2 años este año, no se pudo por el tema de la Arena Guadalajara, que no habrá tiempo y la función tendrá que ser, fue en San Antonio la función el día de ayer, y de ahí creo que sí se ha empujado y creo que sí se han abierto más espacios y creo que ese mal morbo que tenía mucho la gente de decir, ay, es que es muy violento, es que no sé qué, ya entendieron que es un deporte más. Claro. ¿No? Y que hay que cubrirlo como un deporte más. Claro, por supuesto. Y me gustaría regresar con eso. Vamos a un mensaje de nuestros patrocinadores. Mi estimado Rodrigo, no te me vayas. Así como ustedes, estimado público, regresamos con Rodrigo del Campo. Amigos de FLC,
tenemos ya casi todas nuestras peleas firmadas para el 31 de octubre y los boletos ya están a la venta en la plataforma de Más Boletos y en nuestros puntos de venta físicos que están aquí. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales que están aquí. Dale like. ¿Te gustaría formar parte de la familia SM Radio? Pues ahora tienes la oportunidad. Comunica lo que quieras, ten tu espacio y platica de lo que más te interesa y de lo que más te gusta. Comunícate en este momento a los teléfonos que aparecen en esta publicación y pide informes, porque juntos somos más. Queremos saber de ti y en SM Radio te estamos esperando. Regresamos a FLC Connect, donde cada golpe cuenta una historia y justamente nos está contando su historia Rodrigo del Campo en esta trayectoria de su carrera como comentarista, analista de las artes marciales mixtas, y nos quedamos en el tema de la importancia de los medios de comunicación para difundir este deporte. Rodrigo, específicamente en México te quería preguntar ¿hacia dónde va el tema de las artes marciales mixtas y cómo has visto la evolución en los últimos 10 años? Mira, creo que estamos en una tercera etapa del MMA en México, ¿no? Teníamos una donde era muy restringido, donde salieron los pioneros de este deporte, donde había a lo mejor una o dos promotoras serias, pero que te hacían un año 5 eventos, que otro año te hacían 3, que de pronto no tenían dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, cuando llega este primer boom de UFC en México y en Latinoamérica, ahí se salen promotoras de MMA por todos lados, ¿no? Sí. Y se aparecen por todos lados. Sí. Y a unos muy serios, unos no muy serios, unos profesionales, unos charlatanes. Y creo que después el mercado ha llegado a un punto bueno, donde la gente que se ha quedado y la gente que lo está haciendo en este momento es gente seria, es gente profesional, es gente que busca sí hacer negocio, porque una promotora tiene que ser negocio para que salgan para las cuentas y para que salgan los peleadores, pero que también busca un desarrollo. Y creo que estamos en el inicio de ese momento donde quien llegue sabe entonces que le tiene que competir pues a gente importante, a gente establecida, y que lo tiene que hacer de buena manera y que lo tiene que hacer con una seriedad importante que yo creo que va a hacer crecer el mercado todavía más. Claro, y eso es súper importante, ¿no? O sea, los esfuerzos serios que están llevándose a cabo, como lo vamos a hacer en FLC, para que este deporte sea bien visto. Y hace rato comentaste algo muy cierto. La gente está viendo que estos deportistas son atletas. O sea, son unos verdaderos atletas. No es gente violenta que se sube a darse de guamazos en una jaula. Y que es un deporte muy serio. Y que es un deporte que arrastra, hoy en día ya podemos decir que arrastra masas, ¿no? Y está en crecimiento. Oye, en esta parte del crecimiento de las artes marciales mixtas, me gustaría preguntarte, ¿cómo ves la parte de la práctica femenil a nivel profesional, ¿no? O sea, con todo el desarrollo que ha habido de talento desde UFC hacia abajo, ¿hacia dónde vamos, por ejemplo, bueno, te ha tocado narrar peleas femeniles impresionantes, ¿no? Yo narraba Invicta FC. Invicta FC hoy está en un programa un poquito complicado de fondos, pero Invicta FC es una promotora solo de mujeres que tuvo un apogeo muy, muy grande, ¿no? Y termina siendo de lo que yo creo que lo que termina inspirando al UFC de tener tanto MMA femenil el día de hoy. Parte venía del fenómeno Ronda Rousey en Strikeforce, pero una parte muy importante fue Shannon Knapp e Invicta FC, ¿no? Yo con mucho gusto narraba Invicta FC sin problema alguno, ¿no? Me encantaba a mí. Yo creo que en México se empiezan a abrir espacios, se necesitan más espacios. Y se necesitan más espacios no en las promotoras, en los gimnasios. Se ha intentado, los gimnasios pasó un momento donde era un poco complicado incluso como mujer entrenar, ¿no? Y eso hay que estar muy conscientes como hombres de lo que de pronto pasaba en los gimnasios. Las promotoras sí están abriendo los espacios, los promotores quisieran tener más MMA femenil. En México creo que los gimnasios son los que tienen que abrir un poquito más los espacios para que venga la práctica, porque los números están, las practicantes existen, y en las peleas siempre son espectaculares, siempre son divertidas, y yo caso que son súper aguerridas. Sí, claro. O sea, a veces dan más espectáculo
porque son más aferradas. O sea, la verdad es de que yo he tenido la fortuna de presenciar muchas peleas femeniles en vivo y creo que sí llegan a ser muchas veces más espectaculares que algunas en el caso de hablando de hombres, ¿no? Y con lo que comentas, nosotros sí hemos visto un crecimiento de practicantes. Por ejemplo, acá en la ciudad de Querétaro sí hemos visto que cada vez se abren más dojos, más academias. Y cuando vamos a visitarlas, sí nos damos cuenta que ya no son tan poquitas las chicas que practican artes marciales, ¿eh? O sea, ya hay un número interesante, ya para tomarse en cuenta, y cada vez son más los papás que son los que promueven que las niñas puedan practicar cualquier arte marcial, pero creo que se están decantando por el tema de las artes marciales mixtas, ¿no? Lo cual a nosotros nos hace muy, muy interesante. Queremos darle mucha promoción. En esta ocasión solo vamos a tener una pelea femenil, pero la verdad es que en las siguientes ediciones quisiéramos tener una cartelera mucho más amplia en cuanto a la cartelera femenil, y vamos a trabajar para eso, que por cierto, estás invitada, hoy ya sabes, el 31 de octubre por acá, para que nos visites en tierras queretanas. No sé si ¿conoces Querétaro? Sí, sí, yo soy Querétaro. Muy bien, pues para que nos vengas a visitar otra vez el 31 de octubre en Rancho El Pitayo. Oye, fíjate que en esta parte también que comentábamos del crecimiento de las artes marciales, a nivel comercial, que es donde se mueve el dinero, ¿no? Yo creo que este esfuerzo de las promotoras también, digo, al final tiene que ser un negocio, ¿no? Para que el mismo deporte siga creciendo. Hay una línea muy delgada entre llevar de manera sana todo el tema comercial y que se vaya viciando como lo hizo en algún momento el box, ¿no? Donde creo yo que ya hubo tanta lana que se perdió el espectáculo. Y en este tema creo que hay que cuidar mucho la parte de la relación de las ligas con las marcas para generar el dinero suficiente para poder dar buenos espectáculos, pero sin que se eche a perder el espectáculo y el amor por el deporte, ¿no? En los chicos. Bueno, del box podríamos debatir porque si yo no estoy de acuerdo, pero lo que es un hecho es que el dinero del box viene más de la transmisión de televisión que el tema de los patrocinadores. Es una batalla en Latinoamérica, y tú lo sabes, es una batalla conseguir patrocinadores para eventos de MMA y conseguirlos. Es muy complicado. Vivimos en un país que sigue siendo netamente futbolístico, donde los reportes internos de una empresa valen más que realmente lo que se gana. Entonces, para ellos es muy sencillo, no ir a rentar una valla en un evento de fútbol que cuesta una vallita que va a aparecer 5 veces en un partido de fútbol o 3, lo que cuesta patrocinar todo un evento de MMA. Así de caro es el fútbol, pero tú puedes presentar un reporte que tiene mucho más números, aunque tenga un impacto más directo en el evento de MMA, ¿no? Entonces, yo siempre sigo abogando con los patrocinadores. Hay unos muy buenos, hay unos muy nobles que se mantienen en el tema del MMA, pero eso creo que es la última frontera. Si pudiéramos conseguir que los patrocinadores entendieran un poquito más el deporte, claro, y que entendieran que hay mucho impacto y que le pueden llegar a una audiencia muy joven, que le pueden llegar a una audiencia mixta, que le pueden llegar realmente a quien le quieren llegar, el deporte crecería mucho más, ¿eh? Claro, totalmente de acuerdo contigo. Oye, pues nos quedan muchas preguntas en la mesa, mi estimado Rodrigo, pero lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Pero no me quiero despedir de ti sin invitarte de nuevo a este tren de entrevistas que tenemos con gente de las artes marciales mixtas. Así que será un honor volver a tenerte por aquí. Y ya sabes, estás invitadazo para el 31 de octubre. Nos encantaría contar con tu presencia. Estamos haciendo un esfuerzo muy importante justamente por todo esto que estamos comentando, de hacer una promoción efectiva y seria de este deporte, de este tan bonito deporte. Así que de la mano de gente como tú sabemos que vamos a llegar a buen puerto y que esto va a ser un éxito y que pues hay FLC de aquí para el Real. Así que te agradezco muchísimo tu presencia, tus minutos y pues toda tu experiencia y que nos has contado aquí. Te agradezco mucho y te mando un abrazo. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Muchísima suerte. Es un esfuerzo que sé que es muy complicado. Les deseo lo mejor y yo que estoy casi seguro que nos vemos para allá el 31 de octubre y el día que quieran que repitamos, con mucho gusto repetimos. Perfectísimo. Bueno, amigos de FLC Connect, esto ha sido todo por hoy. No me despido de ustedes, regresamos con el siguiente bloque de entrevistas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, FLC-oficial, FLCQRO. Y recuerden, nos vemos el 31 de octubre en Rancho El Pitayo a partir de las 5 de la tarde. Esto es FLC Connect, donde cada golpe cuenta una historia.